Entonces, buenas tardes a todas. Estamos en este ciclo de 30 minutos para renovar tu fe y vamos a continuar hablando de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, veamos aquí lo siguiente, ¿no? Es aproximación a la Biblia. Y la clase de hoy es sobre los criterios de interpretación. ¿Qué significa criterios de interpretación? Es decir, cuando yo me encuentro con la Biblia, yo la leo y puede ser que no entienda mucho, porque es un lenguaje y son unas circunstancias históricas como muy diferentes de las nuestras, digamos, ¿no? Entonces, los criterios de interpretación es qué tengo que hacer yo para poder leer la Biblia y entender lo que allí se dice tal y como el que lo escribió quiso comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo me acerco a un libro en ruso, bueno, allí está, pero yo no soy capaz de captar absolutamente nada. Ahora, supongamos que es un libro en un idioma que yo conozco, pues quizá yo puedo entender lo que dice, pero dependiendo, supongamos que es muy antiguo y es una época que yo no comprendo de qué me está hablando aquella persona. Entonces, no solamente necesito el idioma, sino que necesito como un contexto cultural, etcétera, ¿no? Entonces, en la clase de hoy lo que queremos ver es cuáles son los criterios de interpretación. Es decir, cuando una persona dice, la Biblia dice esto, ¿es correcto lo que está diciendo? O sea, es conforme a la realidad de lo que la Biblia transmite, eso que esa persona está comunicando. Bien. Entonces, la interpretación en la Biblia, ¿no? Primero vamos a repasar algo que seguramente muchas de ustedes han oído, que es como los puntos básicos de lo que es la comunicación de un mensaje. Esto es de teoría de la comunicación, que es una ciencia más cercana a nosotros, y entonces vamos a ir viendo los distintos pasos de la comunicación. Por una parte, ¿no? Tiene que haber un emisor, que es aquel que elabora el mensaje, o sea, de dónde sale el mensaje, ¿no? Luego, el receptor, que es el que recibe e interpreta el mensaje. Es decir, si lo interpreta bien, recibe el mensaje que el emisor envió. Pero si no lo recibe bien, pues eso se desdibuja, ¿no? Luego tenemos el mensaje en sí mismo, es decir, ¿qué me dice? ¿No? ¿Cuál es la información que el emisor transmite al receptor? Continuamos y vemos entonces la situación o contexto, que son las circunstancias que rodean el acto de comunicación, el momento, el lugar, la relación existente entre emisor y receptor. Todo eso configura que la comunicación sea correcta, ¿no? Luego vamos viendo el código, sería el sistema de signos que se emplean para elaborar el mensaje, ¿no? El idioma, o no sé, supongamos que es una comunicación digital, el lenguaje binario, pues bueno, el código, ¿no? Seguimos, canal sería el medio por el que circula el mensaje, ¿no? Un mensaje puede ser transmitido a través de un teatro, ¿no? Y las personas captan perfectamente lo que el teatro transmitía, ¿no? El mensaje. También puede ser por un canal auditivo, por un canal escrito. Y por último, la retroalimentación, es decir, ha habido una buena comunicación cuando el receptor recibe exactamente lo que el emisor quería decir, ¿no? Entonces se entiende como la respuesta que transmite un receptor al emisor basándose en el mensaje recibido, siendo esta una comunicación bidireccional entre dos personas donde definimos un emisor y un receptor. Bueno, estos son conceptos tomados de la teoría de la comunicación, ¿no? Creo que se entiende porque es como analizar lo que normalmente hacemos, pero bueno, como una manera más detallada. Aquí en este gráfico también se ve como más fácilmente, ¿no? Tenemos el emisor, ¿verdad? Tenemos el receptor, número 2, el mensaje, que es aquello que se está transmitiendo, el canal y luego la respuesta. Estos serían como de una manera más simplificada, no se recogen todos, pero los elementos de la comunicación. Entonces, vamos a seguir viendo, ¿no? O sea,
¿quién es el emisor? ¿No? Y resulta que en la Sagrada Biblia, en las clases anteriores, veníamos diciendo, creo que antes... Correcto, correctamente, es así, tal Ajá, cual. Por ok. ejemplo, se reúnen con la gente del parque y bueno, se llevan el programa de evaluación. Mira, nosotros vas a escuchar lo que diga el parque. Ponle a apagar el video, apagar Sí, los el micrófonos. micrófono, Virginia. Sí, Ah, ya, déjame... ya ¿Ya? lo apagaron. Ok, perfecto. Gracias. Bien, entonces, bien, tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿quién es el intérprete? Perdón, ¿quién está transmitiendo el mensaje, ¿no? Entonces, en la clase pasada veíamos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el autor principal de la Biblia y el autor secundario es el agiógrafo, es decir, la persona que en un determinado momento fue el instrumento del Espíritu Santo para poner por escrito aquello que Dios le transmitía, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando hablamos del intérprete, no, disculpen, okay, tenemos, ok, entonces, para poder saber que aquello que yo he entendido de la Sagrada Escritura es correcto, hay unos elementos que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, por una parte está la lectura directa de la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura solo se entiende a la luz de la tradición y del magisterio. Es decir, estos tres elementos son los que me van a definir que el mensaje que yo estoy recibiendo es un mensaje auténtico, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tomo un libro pensando que es de la Sagrada Escritura, pero no es un libro canónico, entonces allí ya yo tengo un error, ¿no? No es el libro que estoy leyendo no es, aunque el mensaje sea parecido, ¿no? Y cuando hablamos de la tradición, bueno, es que resulta que los libros canónicos fueron definidos en función de la tradición, es decir, existían una serie de libros, como veíamos en la clase pasada, algunos eran realmente inspirados y otros no, pero entonces, ¿quién decía si era inspirado o no? Pues bueno, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, que al leer esos libros decían, bueno, esto no es verdad, o esto sí es verdad, etc. ¿No? Entonces, la tradición, es decir, el conocimiento de la fe, pero ya no solamente escrito, sino el transmitido a través de la catequesis, es la regla, digamos, aquello que mide la Sagrada Escritura, si un determinado libro era o no era, no formaba parte de la Sagrada Escritura. Después tenemos también el magisterio. El magisterio viene a ser, ¿saben qué? La iglesia cumple distintas funciones. La función de enseñar, la función de santificar y la función de gobernar a la iglesia, ¿no? Entonces, el magisterio es aquella autoridad que tiene la iglesia para cuidar que la enseñanza de Dios no sea desvirtuada con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, el magisterio a lo largo de los siglos ha ido ahondando en la Sagrada Escritura, en su conocimiento, profundizando en ella y al mismo tiempo rechazando aquellas afirmaciones que no están de acuerdo con el sentir de la Iglesia, ¿no? O sea, que se salen de las afirmaciones de la fe. Entonces, decíamos que el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras y que necesitamos como la validación de la tradición y del magisterio para poder pues, recibir como verdaderos los libros de la Biblia y acoger su mensaje, ¿no? Esa es como una primera parte, ¿no? Pero luego viene un punto importantísimo que es Cristo como centro de la interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Voy a ver si me logro explicar bien, porque es un tema, saben que en Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, o sea, el Hijo, ¿no? Es engendrado, ¿no? Pero, vamos a ver, se le dice también el Verbo divino. ¿Por qué el Verbo? Porque es cuando Dios no se conoce a sí mismo, engendra al Hijo como su verbo. El verbo es como la palabra,
es el perfecto conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Ese es el Verbo divino. Pero el Verbo divino se encarna, ¿no?, en un determinado momento de la historia y es Jesucristo. Y Jesucristo utilizó la Sagrada Escritura, la validó también. Entonces, todo lo que Cristo, que es el Verbo divino, ¿no?, que es realmente la interpretación clara y es el argumento definitivo, digamos. Si en los Evangelios Cristo interpreta algún pasaje del Antiguo Testamento, su interpretación, lógicamente, es la que es, ¿no?, aunque cualquiera haya dicho otra cosa antes o después, ¿no? Bien. También hay que tener en cuenta las disposiciones del intérprete humano, ¿no? Y, bueno, es decir, la persona que está leyendo la Biblia, tratando de entenderla, puede acercarse a la Biblia desde un punto de vista como intelectualista, ¿no?, para conocer por curiosidad, o para criticar, o para desmantelar, o desde un punto de vista solamente científico, desde un punto de vista arqueológico, si era verdad o no que había una, no sé, la piscina con los 5 pórticos, sino, donde se bañó ¿no?, aquel que había curado Jesucristo. Puede haber un interés histórico, literario, o de cualquier tipo, de curiosidad, etcétera, ¿no? Esas no son las mejores disposiciones para acercarse a la Biblia, porque la Biblia es un libro sagrado. Por tanto, la mejor disposición es un espíritu de fe y de humildad, porque sin él no es posible captar lo más profundo del mensaje. Es decir, puede ser que yo me lea la Biblia entera y que no me entere de nada, ¿no? Porque, bueno, voy a ver, bueno, todas las batallas entre de los judíos para poder, del pueblo hebreo para poder alcanzar la tierra prometida. Bueno, interesantísimo, ¿no? Y la época y todo lo que tú quieras, pero el mensaje de salvación que recoge la Biblia probablemente no podré captarlo si no hay esas disposiciones, ¿no? Entonces, por tanto, es importante cultivar esa disposición para leer la Biblia, también acudir a los santos padres. Los santos padres eran escritores de la primera época, ¿no? Hasta el siglo VII se considera que vivieron los santos padres. Ya después se considera que no son antiguos, ya el siglo VIII y todo eso no se considera que sean padres de la Iglesia. Estas personas eran escritores, eran personas, pero no solamente que tuvieron un conocimiento muy profundo de la fe, sino que también eran personas santas. Y su doctrina fue reconocida como que ortodoxa, es decir, que no se salía de lo que la Iglesia entendía que había recibido del mensaje de Dios a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, ir a los padres de la Iglesia, ustedes dirán, bueno, ¿quiénes eran estos? Pues por supuesto San Agustín, ¿no?, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio. Hay distintos padres de la Iglesia a los que se puede acudir, porque todas estas personas, al comentar la Sagrada Escritura, en sus homilías o en sus libros, interpretaban según el sentir de la Iglesia todos esos pasajes, ¿no? Entonces, buscar los comentarios de los santos padres de la Sagrada Escritura, pues es muy valioso, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que nos transmite la Biblia? Ya lo decíamos en otro momento, más que la historia del pueblo hebreo en su camino hasta cómo Dios o sea, lo que se ve es cuál fue la acción de Dios, ¿no? El plan salvífico o de salvación que Dios tenía para los hombres. Primero los crea, después los redime y finalmente, ya en esta época de la historia, después de Cristo, nos santifica. ¿Bien? Entonces, pues eso, acercarse a la Sagrada Escritura con esa disposición de humildad, acercarse a través también de los padres de la Iglesia y siempre como iluminados por el magisterio de la Iglesia, que es a quien Jesucristo confió el cuidado del depósito de la revelación. O sea, toda la revelación divina, todas las verdades que Dios quiso entregar a los hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
cuando él instituye a la iglesia con Pedro y los demás apóstoles, les confía esa misión de custodiar el depósito de las verdades que venían recogidas, ¿no? Bueno, entonces, también hay que saber que las personas que más han entendido las Sagradas Escrituras son los santos, ¿no? Porque son personas que tienen una especial sintonía con el mensaje divino. Por ejemplo, es como un ejemplo gráfico, ¿no? Pero la persona que mejor entiende a un hijo es la mamá, pero no porque entienda lo que dijo, sino porque hay como una sintonía, una afinidad, o sea, con verlo ya sabe lo que le está pasando, ¿no? Entonces esa connaturalidad entre el emisor y el receptor, ¿no? Era la que tenían y la que tienen los santos. Por eso los mejores intérpretes de la Biblia han sido los santos, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito y quería enseñarles esto que me encantó. Estaba buscando algunas láminas para, bueno, para ilustrar nuestra clase y me encontré con una página web que me encantó que se llama, ¿cómo se llama? Manuscritos Iluminados de Europa. Y yo, qué raro, ¿qué será esto? ¿No? Porque yo lo que estaba buscando era simplemente un dibujo. Y resulta que este dibujo que vemos aquí se llama el Codex Amiantinus. Déjame ver, sí. Y es del año 600 después de Cristo. Y es el manuscrito más antiguo que existe de la Vulgata. O sea, la Vulgata es la primera Biblia en latín que tradujo San Jerónimo, ¿no? Entonces, el manuscrito más antiguo que existe de la Vulgata estaba ilustrado con esto, ¿no? Entonces, estas son ilustraciones, son como las imágenes que acompañan el texto, ¿no? Entonces, se le considera este manuscrito, el Codex Amiantinus, la copia más precisa de la traducción original que hizo San Jerónimo. San Jerónimo es del siglo IV, del año 345. Entonces, como veníamos hablando de que los santos son los mejores intérpretes de la Biblia, y nosotros estamos justo en esta clase hablando de criterios de interpretación, quería que viéramos un momento un santo que se destacó extraordinariamente en el estudio de la Biblia, ¿no? Pero antes de pasar a eso, quería que se fijaran en esta imagen, porque es la primera imagen que se tiene, la más antigua, de una biblioteca con libros encuadernados. Fíjense que en la parte de atrás están encuadernados todos esos libros, ¿no? Además de eso, decían aquí también, bueno, sí, nada, vamos a decir solo eso porque tiene mucha historia, pero bueno, en otro momento se las puedo contar. Pero bueno, es del año 600 después de Cristo. Muy bien, entonces vamos a ver un momento a San Jerónimo, que vivió entre el año 345, nació en Estridón, que es en un lugar donde, o sea, lo que es actualmente Croacia, ¿no? Y falleció en Belén, ¿no? En Belén, si nos ubicamos, estamos en Israel, en el año 420. Y este santo tuvo un enorme amor a la Sagrada Escritura, como vamos a ver por los datos que les voy a dar, ¿no? Decía, por ejemplo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. O sea, de lo que habla la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es de Cristo. Entonces, vamos a relatar algunas cosas de la vida de San Jerónimo, ¿no? Entonces, bueno, él era un muchacho joven y se fue a estudiar a Roma. Me imagino que sería una persona adinerada para irse a estudiar con los mejores maestros de retórica de Roma, ¿no? Era un experto en idiomas y justamente pues, estudió muchísimo todos los clásicos latinos. Se decía que él era ciceroniano, o sea, que seguía mucho a Cicerón, y tuvo los maestros de retórica más ilustres de su época, ¿no? Después de estudiar, terminando sus estudios, se fue, digamos, de viaje, de vacaciones, por las Galias, que es la actual Francia, y llegó a una ciudad que era Treveris, que era la ciudad imperial de Treveris, y allí en ese lugar, que está ahora en Alemania, conoció lo que era la vida monástica, ¿no? O sea, cómo
era posible vivir como en una actitud de búsqueda de Dios, separándose del mundo, ¿no? Tratar de lograr en la soledad, en el silencio, ese encuentro con Dios que no es interrumpido por ninguna, no hay ninguna distracción, solo Dios y la persona, ¿no? Entonces él descubrió eso y decide pues seguir ese camino, ¿no? Y cuenta una anécdota que no está totalmente documentada, pero dice que en una ocasión Jerónimo le dice al Señor, ¿no? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Y él le respondió, todavía no me has dado todo, pero Señor, yo te di esto y esto y esto, te falta una cosa. ¿Qué cosa? Dame tus pecados para que pueda tener la alegría de perdonarlos otra vez. Y fíjense qué cosa tan bonita, ¿no? Como refleja la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces explicaban que Jerónimo se puso a la escucha de Dios en la Sagrada Escritura y allí no solo descubrió a Dios, sino que se descubrió a sí mismo y a sus hermanos. O sea, se encontró a sí mismo y su relación con las demás personas, ¿no? Bueno, pues entonces no extendemos mucho con San Jerónimo, pero comentaba, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña San Jerónimo? ¿No? Que no solo se deben estudiar los evangelios, ¿no? El Nuevo Testamento, y no solamente la tradición apostólica presente en los hechos de los apóstoles y en las cartas, o sea, todo el Nuevo Testamento, ¿no? Sino que hay que meterse también en el Antiguo Testamento para poder penetrar en la verdad y en la riqueza de Cristo, ¿no? Entonces, las mismas páginas del Evangelio pues nos dan pie a esto, porque, por ejemplo, cuando leemos los Evangelios, el mismo Jesucristo o, no sé, los escritores que vienen o sea, digamos, las cartas de San Pablo, de San Pedro, etcétera, todos se refieren a las Sagradas Escrituras, a Moisés, a los profetas, a los salmos, ¿no? Está incluido en su predicación, es decir, que no se puede entender verdaderamente el Nuevo Testamento sin conocer, al menos básicamente, el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, entender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, por eso decía Jerónimo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Entonces, si no se entiende lo escrito por los autores inspirados, la misma palabra de Dios carece de eficacia y el amor no puede surgir. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura, uno está intentando escuchar la voz de Dios, ¿no? Que recoge aquel pasaje, aquel mensaje que estamos recibiendo, ¿no? Pero si yo no logro entender lo que dice, ¿cómo voy a entender el mensaje? Es imposible, ¿no? Por eso necesitamos como un intérprete, es decir, alguien que nos lleve de la mano para poder entender el mensaje y entender, perdón, lo que dice, es decir, lo escrito, y después captar el mensaje de fondo que está allí detrás. Eso es como mencionábamos el otro día, aquel episodio tan bonito del Nuevo Testamento, en el que Felipe se pone al lado del carro de un etíope, que era un funcionario real, y aquel etíope estaba leyendo el Antiguo Testamento, estaba leyendo Isaías, y estaba leyendo las profecías de Isaías sobre la pasión de Cristo. Y él iba enredadísimo, no entendía nada. Y Felipe se le pone al lado, comienza a caminar al lado de su carruaje, y le dice, ¿por casualidad tú estás entendiendo algo de lo que lees? No, no entiendo nada, ¿no? Entonces dice, ¿te gustaría que te explicara? Por supuesto. Entonces se sienta en el carro con este señor y por el camino le va explicando hasta que entiende y pide que lo bauticen. Entonces, esa es nuestra situación exactamente, ¿no? Es decir, la lectura directa de la Biblia, pues no es tan fácil y se necesita ser guiado por otros para poder llegar a captar el mensaje, ¿no? También sabemos que las Biblias, que hay que conseguir una Biblia católica, porque hay Biblias protestantes y hay Biblias hebreas, ¿verdad? Pero las que tienen, digamos, los pies de página, con las explicaciones que nos ayudan a entender el verdadero sentido desde Cristo,
¿no? Son las Biblias católicas. Esos pies de página ayudan mucho a entender cada uno de los pasajes, ¿no? Entonces, bien. San Jerónimo hizo una labor extraordinaria, ¿no? Cuando él regresó, o sea, ¿se acuerdan que hablamos que él descubrió como su vocación a apartarse del mundo, ¿no? Pero para encontrarse con Dios, pero él tenía toda esa riqueza de su formación profesional como retórico y conocedor de la lengua latina, bueno, con una categoría extraordinaria. Entonces, él regresa a Roma y se pone de acuerdo con el Papa, en aquel momento era San Dámaso, y le dice que él está a la orden, que sí puede ayudar en algo, ¿no? Hay que recordar que en el año, pues no sé, sería, digamos que es el año 400, pues la iglesia es muy joven, solamente desde el año 321 la iglesia ha podido salir de las catacumbas, digamos, porque con bueno, se me olvidó el nombre ahorita, el emperador de la época, Constantino, fue el que permitió que se pudiera practicar la religión cristiana en el imperio. Hasta ese momento habían sido perseguidos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que desde el 321 hasta esta época en que está San Jerónimo, pues la iglesia está prácticamente, bueno, naciendo, ¿no? Públicamente hay muy poco, ¿no? Entonces, cuando pensemos en el Papa de aquella época, no nos imaginemos San Pedro, ¿no? O el Papa asomado a la ventana, no, es que allí no hay, sino, no sé, sería la casa del que fue de Dámaso, ¿no? En la casa de Dámaso vivía, era el obispo de Roma, y entonces, perdón, me estoy extendiendo mucho, pero lo que quiero decir es que Jerónimo, o sea, los cristianos de aquella época no podían leer la Biblia porque su idioma era el latín y no había Biblia en latín. Lo que había era los originales en hebreo y también había una traducción al griego. Entonces, a lo que se dedica San Jerónimo es a traducir de los originales hebreos al latín. Y de allí surge la Vulgata, ¿no? Este señor se va a vivir a Palestina, a Belén, y reza y trabaja. Y logra traducir, pues, de ese idioma que era, él no le gustaba mucho el hebreo, decía que no era un idioma como un poco duro, ¿no? Como un poco básico, pero pues bueno, lo hace por amor a Dios y se dedica, y realmente hizo una obra monumental que fue la traducción al latín, que además era el idioma del imperio, ¿no? O sea, la difusión de la Biblia y la difusión de los testamentos del Nuevo Testamento se facilitó mucho una vez que estuvo traducida al latín. Muy bien. Entonces, vamos ya ahora a entrar perdón, ya terminando con San Jerónimo, vemos esta carta apostólica escrita en el 2020, ¿no? Se llama Scripturae Sacrae Affectus, ¿no? Que es una carta apostólica escrita con motivo del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo. Y es de allí, o sea, narra con todo detalle y mucho más esto que les acabo de contar. Cuenta mucho de su vida, de la vida de San Jerónimo y de la importancia de su trabajo. Bueno, entonces ya entrando en materia, vamos a ver cuáles son los métodos para la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces, podemos hablar de métodos y de acercamientos. Los métodos son aquel conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos. Es decir, cuando hablamos de estos métodos, ¿no? O sea, estos métodos se usan en análisis de cualquier tipo de libro antiguo, es decir, no solamente de la Biblia, sino que cualquier libro antiguo existen métodos de interpretación, porque es la misma situación, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Biblia, el mensaje que se recoge es el del Espíritu Santo, pero en el caso de, no sé, la Ilíada, la Odisea o cualquiera de estos libros antiguos, es el mensaje del escritor, ¿no? Bueno, entonces, sería el conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para poder explicar los textos. ¿Qué tipo de métodos hay? Bueno,
es propio de expertos de la materia, pero hay métodos histórico-críticos, métodos de análisis literario, retórico, narrativo, semiótico. No vamos a explicar nada de eso, primero porque no conozco a fondo estos temas, pero todas las personas que han estudiado literatura, pues conocen de este modo de trabajar, ¿no? Entonces tenemos métodos de acercamiento, ¿no? Cuando hablamos de acercamientos, serían las búsquedas que se hacen, pero orientadas desde un punto de vista particular, ¿no? Es como, es mucho más completo el método, ¿no? Son procedimientos científicos desde distintos ángulos, ¿no? El acercamiento es como como una aproximación, como se llama este curso nuestro, desde un punto de vista concreto. Entonces, ¿cuáles son los planos de interpretación? Entonces, hay tres planos, o sea, para poder comprender la Biblia, podemos ir como que si estuviéramos en una escalera, ¿no? El nivel, o una pirámide, por decirlo de otra manera. El nivel más básico es aquel que se aplica a cualquier texto antiguo, que sería el histórico literario. Después está el plano teológico, que es el que se aplica por ser un libro sagrado. Es decir, cómo tengo que entender yo cuáles son los sentidos, ¿no?, que encuentro en ese texto, una vez que ya he logrado captarlo en su verdadera dimensión, gracias a todas las críticas anteriores, ¿no? Y por último, el plano actualizante, que lo que quiere decir es que aquel mensaje que yo he logrado captar, ¿no?, puedo saborearlo, o sea, puedo ver la vida hoy, los problemas de hoy, las situaciones de hoy, a la luz de ese mensaje. Porque la Biblia no es un libro con telarañas, digamos, ¿no? La Biblia es un libro que nos habla hoy, a las situaciones de hoy. Entonces, si uno no cree esto, ¿verdad? Probablemente no llegue a escuchar lo que Dios dice a través de la Biblia, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que un texto que terminó de escribirse, ¿no?, el Nuevo Testamento, en el año 100 después de Cristo, me pueda hablar a mí en la situación en la que yo estoy ahora? Y claro, y la experiencia de miles de personas a lo largo de los siglos es que la Biblia ha sido su libro de cabecera, pero no por una curiosidad histórica, sino porque realmente hay un mensaje que transmite, ¿no? Bueno, entonces, viendo rápidamente el plano histórico-literario, ¿no? Esto es, como decíamos antes, propio de todos los... es el método de trabajo para cualquier libro antiguo, ¿no? Entonces, por una parte, la crítica textual, ¿no?, que es la disciplina científica que reconstruye el texto original a partir de las fuentes documentales disponibles, ¿no? Es decir, el manuscrito no sé cuál que se encontró en las cuevas del Qumran, ¿no?, aporta conocimiento porque era un texto que estaba perdido y no sé cuánto, ¿no? Entonces, la crítica textual, como decíamos antes, es la que ayuda a reconstruir el texto original a partir de las fuentes documentales. Fuentes documentales serían los manuscritos, los pergaminos, etc., ¿no? Bueno, el segundo sería el análisis literario, ¿no? Luego la crítica literaria, que viene a decir que sería la coherencia interna de los textos, ¿no? Y por ejemplo, si uno encuentra un libro, ¿no?, y toda la primera parte está escrita por una persona y la segunda la escribió, supongamos, su discípulo, el modo de escribir entre uno y otro es distinto, por más que el discípulo haya querido hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, la crítica literaria es capaz de detectar en un determinado libro el estilo propio de un autor y su obra propia distinta de la de otro, ¿no? También está la crítica de los géneros, o sea, se va pasando por cada uno de estos, digamos, etapas, que determinan cuál es el género literario, el ambiente de origen, los rasgos específicos y su evolución. Por ejemplo, en la literatura no es lo mismo una novela que un ensayo, que un cuento,
¿no? Pues en la época había también distintos géneros literarios y dentro de la misma Biblia se reconocen distintos géneros literarios. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay libros proféticos, son distintos. Y el mensaje que se capta en un libro histórico, yo tengo que saber que es histórico y que no es poético, ¿no? Porque lo que dice el poético lo dice de una manera distinta que el histórico, ¿no? Bueno. Luego, crítica de las tradiciones. Subraya sobre todo los textos en la corriente de la tradición, es decir, estudia los textos a la luz de lo que han dicho después, el cómo se ha transmitido ese texto original a lo largo de los siglos, ¿no? Y por último, la crítica de la redacción, que serían las modificaciones que los textos han sufrido antes de quedar fijados en su estadio final, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Plano teológico, ¿no? Lo que me ayuda es a captar el sentido, el significado del texto, ¿no? Por ser un libro inspirado, fíjense que es teológico. Yo estoy buscando lo que dice el autor principal, que es el Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Cuál es el argumento principal? La historia de la salvación, como ya hemos dicho, más que la historia de un pueblo, ¿no? Es lo que Dios ha hecho en favor de ese pueblo y por todos los hombres. Entonces se trata de analizar el mensaje de salvación que viene recogido en esos textos, es decir, qué es lo que Dios ha querido revelar a través de el Génesis o de, no sé, de los libros de Isaías o los salmos de David, etc. Bueno, entonces, cada texto que uno lee puede tener más de un significado, ¿no? Entonces, el primer significado es el literal, es decir, que dice, ¿no?, lo que expresa directamente el autor humano inspirado, ¿no? Y ese sentido, o sea, supongamos, está narrando el paso del Mar Rojo. Vienen los israelitas, está la nube que los cubría, vienen los egipcios atrás, o sea, ¿cuáles fueron los hechos? Ese es el sentido literal, ¿no? Este sentido es indispensable porque si no, no existe el otro. O sea, en base a este yo consigo el otro, es el primero que encuentro. Normalmente no es el único, ¿no? Bueno, luego viene el sentido espiritual. Es el sentido expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo, en el contexto del misterio pascual de Cristo. Acuérdense que antes veíamos, ¿no?, que el Espíritu Santo, autor principal, y Cristo, el Verbo Divino, ¿no?, que hace uso de la Sagrada Escritura, es el que le da su pleno y verdadero sentido. Es el mejor intérprete porque es el mismo Dios, el Verbo bueno, que se pronuncia en relación al sentido de un texto. ¿Bien? Y por último, el sentido pleno, que es el que descubren otros textos bíblicos. Es decir, eso significa que hay pasajes en la Sagrada Escritura donde se interpreta un texto anterior también de la Sagrada Escritura. Y entonces a ese tipo de pasajes se le llama sentido pleno. Bueno, y ya por último está el plano actualizante, que es el que intenta pues iluminar la propia vida y los problemas actuales. O sea, una vez que uno ha procurado entender el sentido espiritual, ¿verdad? O sea, ¿cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿No? Entonces, de allí uno puede captar, bueno, Dios es Padre, es misericordioso, también es justo, ¿verdad? Está continuamente buscando a su pueblo. El pueblo le traiciona y él lo busca nuevamente. Entonces yo no puedo pensar que en mi vida Dios no se entera de mí, o sea, no le importo, porque todo el mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento es un Dios que busca al hombre, ¿no? Un Dios que le perdona con misericordia, un Dios que comprende sus debilidades, pero que al mismo tiempo le pide más, ¿no? Y le habla, por ejemplo, no sé, el mensaje de las bienaventuranzas, ¿no? Le pide que ame a los demás muy por encima de sus propias fuerzas, porque le va a dar la gracia. Entonces, todas esas como enseñanzas de fondo
que vienen digamos, en la Biblia, me dice, Dios mío, ¿cómo iré a hacer yo para poder entender todo eso? ¿No? ¿Cómo voy a hacer yo para leerme la Biblia, entender todos esos sentidos y aplicármelos a mi propia vida? Bueno, no se preocupen, ¿no? Porque gracias a Dios, pues bueno, el catecismo recoge todas las enseñanzas, ¿no? Si me resulta muy arduo, esto ya como, bueno, para adultos y esforzados, ¿no? Pero en un pequeño catecismo con el que uno hizo la primera comunión, se recoge toda esta sabiduría del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, seguramente ustedes de pequeñas para la primera comunión habrán tenido que aprenderse de memoria el catecismo, ¿verdad? Y hay una de las preguntas que decía, bueno, ¿para qué nos ha creado Dios? Bueno, no sé qué catecismo estudiaron ustedes, pero Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle en esta vida y después gozar con Él en la otra. Bueno, mira qué cosa tan corta y tan clara, ¿no? Y que da el sentido de nuestra propia existencia. Y no hace falta pues leerse todos los libros de la Biblia para poder entender eso, ¿no? Total que esto sea también como una invitación a revivir el catecismo que estudiamos de pequeñas, ¿no? Para tratar de entenderlo ahora con nuestra formación ya de personas adultas, etc., ¿no? Entonces, hay unos criterios, a ver, ok. Ya con esta lámina terminamos, criterios hermenéuticos de la exégesis católica. ¿No? Son unos términos difíciles. Criterios hermenéuticos significa de interpretación, ¿no? De la exégesis. Exégesis es ese estudio de la Biblia, ¿no? De la exégesis católica, ¿no? Entonces son solo 3 criterios. El primero, prestar atención al contenido y unidad de toda la Sagrada Escritura. Es decir, la Sagrada Escritura son muchos libros. Entonces, hay pasajes que son sumamente oscuros, pero que pueden aclararse a la luz de otros pasajes, ¿no? Entonces, si yo me quedo solamente interpretando un pequeño fragmento y no tengo en cuenta como el conjunto de toda la Sagrada Escritura, pues probablemente me equivoque, ¿no? Porque es como una visión muy, muy parcial, ¿no? Entonces, prestar atención al contenido y unidad, ¿no? De toda la Sagrada Escritura. Es decir, bueno, esto que decía antes, ¿no? Luego, leer la Sagrada Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, ¿no? Decía San Jerónimo, del que hablábamos antes, las Escrituras están más en el corazón de la Iglesia que en los libros. Es decir, el sentir del pueblo cristiano es... o sea, recoge la fe, ¿no? Y eso no significa que sea una interpretación subjetiva, pero la tradición es fuente de exégesis católica, ¿no? Un ejemplo, o sea, cuando se iba a definir el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Que eso fue hace no tanto tiempo, ahorita no me puedo acordar, pero creo que es 1854, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La Inmaculada Concepción, todos los cristianos de todas las épocas estaban absolutamente seguros de que la Virgen había sido concebida inmaculada, sin pecado original. Era una verdad de fe que nadie había dudado nunca, pero no era un dogma, es decir, la Iglesia no lo había definido como dogma de fe. Entonces, al hacerse el estudio de todo esto, ¿qué se hacía? Bueno, se busca las Sagradas Escrituras, se busca cuál ha sido el sentir de la Iglesia a lo largo de los siglos en relación a este punto concreto, y se busca también la liturgia, porque la liturgia, es decir, la misa, los textos de la misa, o sea, recogen el sentir de la vida cristiana, ¿no? Entonces, cuando se ve que a lo largo de los siglos también se había celebrado siempre la Inmaculada Concepción desde el siglo yo no sé cuál, no sé si desde qué época se celebra, pues entonces ya con todos esos argumentos, pero fíjense que es la tradición la que, digamos, corrobora, la que da la última palabra en relación a la interpretación de la Escritura, ¿bien? Bueno, y por último ya, entonces, tener en cuenta la analogía de la fe. Es decir,
unas verdades de la fe, ¿verdad?, están relacionadas con otras. Entonces, si una determinada, supongamos que leyendo la escritura, yo llego a una conclusión y esa conclusión no está de acuerdo con el credo, puedo estar segura de que me equivoqué, ¿no? Si yo, bueno, nada, yo creo que con esto se entiende este criterio, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, espero que no se sienta como una cosa como muy especializada, ¿no? Que eso será para alguna gente experta que se dedique a estudiar la Sagrada Escritura. No, todo lo contrario, lo que el intento de estas clases es ayudarnos a perder el miedo, a acercarnos a la Sagrada Escritura, ¿no?, al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento. Y a procurar ir buscando como con esa disposición de cuál es el mensaje de Dios a través de, que se me transmite a través de la Escritura y qué me dice a mí ahora. Porque es un mensaje de salvación y es un mensaje de sabiduría, del arte de vivir. Porque, o sea, no hay que pensar ya que, o sea, yo quiero llegar al cielo, déjame ver cuál es el camino, entonces déjame leerme la Biblia. Ok, está muy bien. Pero es que el cielo es para aquellos que han sabido ser felices en la tierra, ¿no? O sea, serán eternamente felices en el cielo si hemos vivido según el querer de Dios, ¿no?, que da felicidad, mucha felicidad en esta tierra. Entonces, el arte de vivir, el aprender a vivir según los principios de sabiduría de Dios, que es el que mejor conoce el ser humano, el que sabe por qué lo hizo y cómo lo hizo y para qué lo hizo, ¿no? Al leer la Biblia uno adquiere un conocimiento de la naturaleza humana, de la sociedad, de la familia, que da luces de sabiduría, digamos, ¿no? Bueno, entonces, muchísimas gracias por su atención y pues bueno, voy a cerrar la presentación para poder saludarnos y esto es. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno.